Libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 14. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 7 al 14. Si lo han encontrado, denme el privilegio de leerles públicamente, y si no lo han encontrado, bueno, escuchen. Dice así la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad o en su parcela en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. El texto va concluyendo en una tragedia nacional. Y quiero confesarles que uno de los títulos que danzaban en mi mente, es decir, que me daba vuelta en la cabeza cuando estaba preparando este monólogo para ustedes, ¿verdad? Y digo monólogo porque solo yo hablo, ¿no? Es tragedia nacional. Pero dije, no, suena muy lacónico. Pero pues es que así es, ¿no? Fue una tragedia nacional. ¿Por qué estoy hablando de una tragedia nacional? Porque toda la nación era bendecida, era favorecida, era distinguida, era especial, y todo eso lo perdió. Todo eso lo perdió. Y no porque Dios se lo quitó. Fíjense, no porque Dios se lo quitó, porque Dios ofrece y no da y quita. Cuando decimos que Dios me quitó eso, no es que Dios nos los quitó, es que nosotros nos separamos de Dios y nosotros mismos lo perdimos. No sé si me explico. Pero normalmente es que Dios me lo quitó. No. No es que Dios nos los quitó. Fuimos nosotros los que lo dejamos. Y como dice en el libro de los Hebreos, lo gustamos, lo probamos, pero aún así lo dejamos. Por eso no le puse tragedia nacional. Le titulé La generación que no conoció a Dios. Y como siempre, ya es una costumbre, espero que sea de alguna ayuda para ustedes, les resumo o hago un pequeño compendio del mensaje completo en un párrafo. Aquí les doy el mensaje en un párrafo.
La pérdida de la identidad con Dios es el resultado de ignorar voluntariamente su obra. No darle el crédito a su actuar o a su accionar o a su obrar. Y el no insistir en nuestros hijos la necesidad de que le busquen y le amen con todo el corazón. Estos son los 3 pensamientos subordinados a la generación que no conocía a Dios. E intentaré decirle lo más breve que pueda estos 3 pensamientos. Vuelvo a repetir el mensaje. La pérdida de la identidad con Dios es el resultado, 1, de ignorar voluntariamente su obra. 2, no darle el crédito a lo que Él hace en nuestras vidas, en su obrar, en su accionar, en su actuar. Y 3, no insistirle a nuestros hijos que lo busquen y lo amen con todo el corazón. Y Dios insistió mucho en el pueblo cuando los liberó. Les habló a los padres que enseñaran a sus hijos que Jehová era su Dios. Amoroso, pero también celoso, santo. Y que los mandamientos que Él les daba, estoy citando Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 7, parafraseándolo, y los mandamientos o decretos y estatutos que Él les dio, les prescribió, era para que sus hijos aprendieran quién era Él y qué era Él para ellos. Su persona, a través de sus atributos, a través de sus acciones para ellos. Su obra, a través de todo el quehacer en el universo. Como dice Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Y le insistió Dios a los padres, y se las vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, andando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, y las vas a poner en las puertas, en tus ventanas. Y ¿se acuerdan que así dijo? Para que no se olviden. Y luego la lectura del Salmo 78, ¿cómo empezó? Escucha, pueblo mío, mi ley, y guarden mis palabras y mis mandamientos que yo les doy, para que no sean como sus padres, una generación, como dijo, contumaz. ¿Qué es contumaz? Terca, necia, contumaz y, o sea, aparte de terco y necio, rebelde, desobediente. Amados hermanos, ser complacientes con nuestros hijos es el camino para llevarlos a la pérdida de su identidad. Esta nueva generación que se levantó después de la muerte de Josué estaba marcada en el cuerpo porque se circuncidaron, pero no permitieron que Dios marcara sus corazones. Me voy explicando. Sí tenían la pinta que eran descendientes de Abraham, porque ¿cuál era la marca de ser descendiente de Abraham? La circuncisión. Se decían hijos de Abraham. Hasta los días de Jesús, ¿se recuerdan cómo decían los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Esos fariseos de la época del Señor Jesús como que nos apuntan muy bien a nosotros hoy día, porque decimos que creemos, decimos que amamos a Dios, decimos que le queremos servir y que le queremos seguir, pero solo nos santiguamos los domingos, solo le cantamos el domingo, solo le servimos el domingo, y solo estamos dispuestos un ratito. Por eso les dije cuando empecé esta pequeña serie, hechos del ayer que tienen grandes enseñanzas.
para nuestro hoy, a fin de que no seamos como aquellos que teniéndolo todo, lo perdieron. Y si dije ser permisivos, hermanos, porque esto que está de moda en los últimos días, es porque los padres así quieren. Los hijos que son esclavos del celular es porque los padres así lo dejan. Y no se dan cuenta que cuando sean mayores no van a poder ver, porque como es dañina la luz de la pantalla. Si su servidor usa anteojos y no había en mi juventud celular, pues imaginen los que ahora están mirando día y noche el celular, cómo van a estar cuando lleguen a viejitos. No se los estoy deseando. Así dicen los que saben que el rayo de las pantallas lastima mucho los ojos. Y dejamos que nuestros hijos hagan y deshagan porque no queremos molestarles, porque no queremos dedicarles tiempo a ellos. Este relato, hermanos, es muy sugestivo para nuestros días con la generación o la comunidad de los Terian, la que se creen animales perdiendo su identidad como humanos, porque siendo humanos ahora quieren ser animales, imaginen el asunto, pero bueno, ese es asunto de ellos. O como aquellos niños que sabiendo que son niños quieren y anhelan ser niñas y se visten como niñas y se maquillan como niñas, pero siguen siendo varones. O viceversa, aquellas niñas que se enamoran de las otras niñas y se cortan el pelo como niños y se comportan como niños y se visten como niños, pero siguen siendo niñas. Todo porque los padres no estamos al pendiente de lo que hacen nuestros hijos. Entonces yo no quiero señalar a nadie ni nada, por supuesto, pero sí quiero compartirles la lectura que les leí. ¿Notaron que es exactamente lo que sucede hoy? Claro, son otros elementos, son otras situaciones, son otros tiempos, pero el resultado es el mismo. Dice la Biblia que aquel pueblo, aquella generación que creció junto con Josué y añado Caleb, a veces siento que a Caleb no se le hace justicia, pero él fue un héroe de la fe. Fueron fieles con Dios y se acuerdan que en su vejez Josué le dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dice allí que esa generación sirvió al Señor, pero se murió Caleb, se murió Josué y se murieron los contemporáneos. Esa generación conoció la obra de Dios. Esa generación caminó en el desierto viviendo las consecuencias de la rebeldía de sus papás, pero también comiendo de la mano de Dios. Leímos cómo el Señor les trajo a las codornices, que los científicos intentan explicar que es que la erupción de uno de los volcanes que están en Roma, en el país de Italia, mejor dicho, explotó y eso hizo que las aves huyeran. Oigan, pero los científicos olvidan este pequeño detalle. ¿Por qué las aves cayeron precisamente en medio del campamento de Israel? ¿Por qué no? ¿Por qué no fueron a otro lado? Dicen, es que estaban cansadas. No, si cuando el corazón es necio busca justificación de todas maneras y busca echarle la culpa a cualquier cosa. Y Dios dijo, para que no sean como sus padres, generación como contumaz, terco, necio y rebelde. Yo me declaro contumaz. Y si digo que medio rebelde, tengo que concluir que es rebelde completo. ¿Se acuerdan de aquel mensaje de que a medias nada? O es todo o es nada. Cuando murieron Josué y sus contemporáneos, ya no hubo quien testificara de las obras de Dios. Ya no hubo quien recordara las hazañas que Dios había hecho por ellos. Aparte de las codornices, ¿qué otras hazañas había hecho Dios para ellos? ¿Recuerdan? Quiero que piensen un poquito para que no se arrullen. Yo no soy buen predicador. Quiero que estén conmigo porque aquí hay lecciones prácticas para nuestra vida cristiana. ¿Qué otras hazañas hizo Dios con ellos aparte de las codornices?
Hasta cómo califica. Pan de, ¿qué dijo? Sí, pero ¿cómo calificó? Pan de nobles. ¿Qué significa la palabra noble? ¿A qué se refiere? La gente importante. La palabra noble quiere decir gente importante. Dicen hoy VIP, ¿no? Muchos muy importantes. Dice que esta generación descendiente de esclavos comió como gente importante, como gente especial, porque Dios los había declarado que eran especiales para Él. Les abrió las ventanas de los cielos, déjenme expresarme así, y les envió, como dijo el hermano, maná, que tenía un sabor muy especial. Y miren la ingratitud del corazón del hombre. Al rato de estar comiendo maná, ¿qué dijeron? Estamos fastidiados con esto. Estamos aburridos. Ya nos dio pan, qué bueno. Pero ¿será que pueda darnos también comida? Bueno, que el pan no era comida. ¿Qué comida querían? ¿Qué comida deseaban? Carne. Querían carne. Y cuando leímos el Salmo dice que el Señor se enojó, se molestó porque le pidieron carne. ¿Será que porque no les podía dar carne o porque se molestó? Porque eran incrédulos. Ya les había mostrado que para Dios no había imposibles. Otra de las hazañas, aparte de hacerles descender pan del cielo, es que de la roca manaron aguas cristalinas, frescas, para que saciaran su sed. Habían visto cómo les había librado de las mordeduras de las serpientes, ¿se acuerdan? Habían visto cómo todos los primogénitos en Egipto habían fallecido, menos los primogénitos de la casa de ellos. En todo el país de Egipto cayó granizo, vinieron las ranas, cayeron los rayos, menos donde ellos estaban, porque estaban resguardados por la presencia de Dios. Habían gustado, habían visto. Pero al morirse ellos, ya no había quien les anunciara que Jehová es el Señor. Ya no había quien les predicara, que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Abro un paréntesis. ¿Ese será el destino de Betania? Cuando un servidor se muera. Tiene tiempo que les he dicho, vayan pensando en un pastor. Tengo más de 70 años, ya soy un anciano, soy hipertenso, no me estoy quejando. Estoy diciéndoles cuál es el futuro para ustedes. ¿Cuál es el futuro de Betania? Y los que me acompañan en la oración, estoy poniendo, hermanos, oremos que la iglesia se fortalezca. Oremos que Dios añada a los que han de ser salvos. Oremos que Dios levante otros corazones para que vengan a unirse a la adoración y a la celebración de nuestro Dios aquí. Betania no es la única congregación pequeñita que no tiene niños. Tenemos unos 3 o 4 o 5. Betania no es lo único. Betania no es la única congregación que tiene 3 o 4 jovencitos. Y aquí vienen 2 jovencitas, por cierto. Betania no es la única congregación que la mayoría de su gente es gente mayor. Bueno, gracias a Dios, todavía no todos somos mayores, somos unos 6, los que somos mayores, ¿verdad? Veo 1, 2, 3, 4, 5 conmigo, 6, por ahí. Qué bueno que hay gente mediana todavía. Qué bueno que hay gente muy activa y joven. Algunos se sienten jóvenes aunque ya tienen sus años, ¿verdad? Cada quien. ¿Qué futuro les espera como congregación, hermanos? ¿Qué futuro les espera como iglesia?
si usted no se levanta a anunciar que Jesús es el Señor, si usted no se levanta a compartir su fe, si usted no se levanta a invitar a otros que se congreguen con usted aquí, el pastor Cisneros no va a demorar para siempre. ¿Qué han pensado, hermanos? ¿Qué han considerado? Y se los digo desde ahora, porque una de las razones por la cual aquella generación de la que estamos hablando en Jueces no conoció a Dios es porque se murieron los testigos de las obras de Dios. ¿Sí no notaron? Se murió Josué, se murió Caleb, y dice, y los ancianos que habían convivido en la época de Josué. No había quien anunciara que Jehová es el Señor. No había quien anunciara de sus obras. No había quien anunciara de lo que Él hacía por ellos. Así que la pérdida de la identidad con Dios es el resultado de ignorar voluntariamente su obra, no darle crédito a su quehacer y no insistir en los hijos que deben de buscar y amar a Dios con todo el corazón. El segundo pensamiento que les quiero compartir, hermanos, es que los padres fallaron al no instruir a sus hijos en la fe, al no instruir a sus hijos en el temor de Dios, al no insistir en sus hijos que buscaran al Señor con todo su corazón. Se murieron los ancianos junto con Josué, pero quedaban la siguiente generación. Y esa generación, hermanos, no fue capaz de recordarle a sus hijos quién era Dios. Voluntariamente decidieron ignorar a Dios. ¿Por qué digo que decidieron ignorar a Dios? No es que ignoraban lo que Dios había hecho. Por supuesto que sabían lo que Dios había hecho. Pero decidieron voluntariamente ignorar quién era Jehová. Todo es cuestión de decisión, hermanos. Cuando usted se va a casar con alguien, usted decide con quién se va a casar. Cuando usted va a andar noviando, usted decide con quién va a noviar. Cuando usted desea ser padre o madre de familia, usted decide quién va a ser el padre o la madre de sus hijos, ¿sí o no? Todo es decisión. Cuando le hablan de Jesús, usted decide si cree o no cree. Cuando se le describe lo que dice la Biblia, usted decide si lo acepta o no lo acepta. En la escuela, lo que le diga el maestro, usted va a decidir si cree lo que dice el maestro o no. Me voy explicando. Todo es cuestión de decisión. Para los que son muy dependientes del celular, usted decide si quiere seguir dependiendo del celular o usted decide que empiece a cuidar sus ojos. Usted decide cómo usa su tiempo o si lo quiere seguir mal usando como lo ha usado o lo ha mal usado hasta el día de hoy. Usted es el que toma la decisión. Y así es en esta vida, hermanos. Decidimos en todo y para todo. Nadie nos obliga, porque nadie nos pone un arma en la cabeza. Usted decide si ofrenda o no. Usted decide si diezma o no. Usted decide si siembra o no. Usted decide si viene a todos los cultos o no. Usted decide si viene solo a un culto o no. Eso es decisión de usted. ¿Qué decidieron estos papás? Voluntariamente decidieron ignorar la obra de Dios. ¿Y por qué digo que decidieron ignorar la obra de Dios? Porque no se las comunicaron a sus hijos. Y por eso sus hijos crecieron, como dice algunos de ustedes, como animalitos de la creación, sin saber quién era Jehová, sin saber sobre sus obras, sin saber lo que Dios había hecho por sus padres. Porque sus padres voluntariamente decidieron hacer a un lado las instrucciones de Dios. ¿Por qué digo que decidieron hacer a un lado las instrucciones de Dios? Porque Dios se los había dicho: y se lo enseñarás a tu hijo al
levantarte, al acostarte, al andar en el camino, a donde quiera que vayas, se las repetirás a tu hijo, y añadió, a los hijos de tus hijos. Hoy algunos abuelos queremos compartir nuestra fe y a veces los padres, nuestros hijos, se enojan y en algunos casos llegan a decir, déjenlo que él decida qué hacer con su vida. Viene a mi mente una anécdota. Recuerden que yo les cuento anécdotas reales. Hace muchos años, en una congregación, vino una madre de familia y me preguntó, estoy hablando de una iglesia, de una congregación cristiana donde yo era pastor. Me dijo, pastor, ¿verdad que no es malo que nuestros hijos vayan a la discoteca? Dice, porque la Biblia no dice nada de eso. Ya sabe cómo somos los seres humanos, le buscamos. Le digo, ¿y qué de bueno tiene? No, dice, pues se divierten y ellos viven su juventud y se alegran. Pastor, que vivan su vida, me dijo. Ahora, como esa madre de familia, ¿cuántos hemos pensado así que nuestros hijos vivan su vida? Porque fue justamente lo que decidieron estos papás. Dios les había dicho, no hagan alianza con ellos. ¿Qué hicieron? Dios les había dicho, sepárense de ellos. ¿Qué hicieron? Dios les había dicho, no convivan con ellos. ¿Qué hicieron? Dios les había dicho, hagan esto. ¿Qué hicieron? Hicieron todo lo contrario a las indicaciones que Dios les había dado. Así decidieron. Otra razón, hermanos, por la cual esta generación no conoció al Señor. No solamente porque se murieron los testigos, no solamente porque los padres decidieron que sus hijos eran libres y podían hacer lo que quisieran, muy parecido a lo que sucede hoy día, ¿no es cierto? Pero también tomaron la decisión, estos padres, de sentirse tan cómodos con los vecinos, tan cómodos con los que les rodeaban, que decidieron hacerlos compadres, que decidieron hacerlos consuegros, que decidieron hacerlos, vaya usted a saber cuántas más cosas para emparentar, haciendo todo lo contrario a las indicaciones que Dios les había dado. Ellos decidieron ser uno con esa gente, ser iguales a ellos, de tal manera que unos años después, fíjense hasta dónde llegaron, dijeron, nosotros queremos ser como los demás pueblos, queremos un rey, queremos que ser como los demás, queremos que nos pongan un rey. Y se acuerdan que el profeta Samuel empezó a llorar, y ¿qué le dijo Dios? No llores, no te desprecian. No te desprecian a ti, me están dejando a mí. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo usted y yo? Nos hacemos compadres de los inconversos, nos hacemos amigos de los inconversos, nos hacemos uno con los inconversos y de pronto somos un inconverso más dentro de la iglesia. Porque eso que hicieron estos padres con sus hijos y las decisiones que tomaron sus hijos al ser tan al sentir la libertad de sus padres, que era libertinaje, acarreó maldición al pueblo. ¿Lo notaron? Acarreó maldición. Eso lo voy a ver el próximo domingo con ustedes. ¿Qué nos conlleva o qué experiencia vamos a tener cuando dejamos a un lado las indicaciones de Dios? ¿Qué bendiciones nos van a quedar? ¿Qué bendiciones vamos a disfrutar? Por eso, hermanos, no podemos perder nuestra identidad con nuestro Padre Celestial. Somos creyentes en Cristo Jesús. Somos seguidores del Evangelio. No podemos
no podemos y no debemos vivir como si no fuésemos comprometidos con Dios. No podemos tomar decisiones que nos gustan y llenan nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra carne, nuestro corazón, de esos deleites, de esos gustos, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez abrazar, como esta generación abrazó a Baal y a Astoret, ídolos que no son Dios, que prefirieron darle la espalda a su Señor, a su Creador, a su sustentador, e irse a arrodillar y darle el servicio a una obra de manos de hombre, porque todo ídolo es obra de mano de hombre, llámese como se llame. Todo ídolo se ha hecho en madera, se ha hecho en una pintura, en un lienzo, se ha hecho en metal, es hechura de mano de hombre, quebrantando el mandamiento que Dios dio: no te harás imagen alguna, ni las adorarás, ni te inclinarás. Pero estos decidieron hacerlas, y esa fue la razón por la cual esta generación dice: dejaron a Jehová. Así dice el versículo 13, ya voy terminando. Jueces 2, capítulo 13. Y dejaron a Jehová. Dije que era una tragedia, porque la Biblia dice que la bendición cuyo Dios, que la nación cuyo Dios es Jehová, es bienaventurada. Así dice la Biblia. ¿Lo han leído? Repito, la Biblia dice: la nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada. Y lo vimos cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes son mi pueblo. Pero también hemos leído, hermanos, que Dios es celoso, que es justo, tierno y amante con los que le buscan, pero juez que da su pago a quien lo desprecia y a quien lo rechaza personalmente. Y de esto voy a hablarles, como dije, el próximo domingo, que ya viene que por estos días, el Día de la Familia. Qué importante es reunirnos como familia y buscar juntos a Dios, y no vivir la tragedia de la nación de Israel, que siendo el pueblo de Dios, decidieron ser un pueblo más común y corriente, que habiendo sido tocados por la mano de Dios, dijeron: quita de nosotros tu mano. Que Dios, habiéndole ofrecido, permítanme usar la expresión, en bandeja de plata, su presencia, su bendición, su cuidado, ellos dijeron: no, nuestro Dios es Baal, nuestro Dios es Astarot. ¿Quién es su Dios, hermanos? ¿A quién le sirve usted? ¿A quién le dedica su tiempo? ¿A quién le dedica su esfuerzo? ¿A quién le dedica su tributo? Recuerden, la identidad como pueblo de Dios se pierde cuando se ignora voluntariamente su quehacer. Cuando no le damos crédito a Él de todo lo que Él nos bendice. Cuando no le damos crédito a todo lo que Él hace para cuidarnos, a todas las puertas que Él abre para que seamos bendecidos. Y cuando no insistimos en nuestros hijos la necesidad de buscar con urgencia para amarlo y servirle con todo el corazón, justamente como dijo el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Algunas versiones dicen: y con toda tu mente. Esta generación
no conoció a Dios porque tomó la decisión de ignorarlo. Tomó la decisión de desobedecerlo. Tomó la decisión de hacerlo a un lado. ¿Cómo les fue? Se los traigo el próximo domingo. Dios les bendiga. Gracias por su atención.